El año pasado en la legislatura de Córdoba hubo un debate que hizo que el año terminara muy caliente. Fue el debate por la legalización del juego online, que finalmente fue aprobada por los legisladores del schiarettismo y por algunos de la oposición. Entre otras cosas, ese debate derivó en la ruptura del bloque de Juntos por el Cambio y algunos legisladores que estaban allí dejaron el lugar y se pasaron a otro bloque. Uno de ellos fue Juan Jure, o Jure, ¿cómo estás, Juan? Ahí lo dije bien con J. Sí, perfecto. Que hoy está en Juntos UCR, el bloque radical, es el presidente y que fue uno de los protagonistas en ese momento de esa ruptura, ¿no? de haber dejado solo a la gente de Juntos por el Cambio, a los del PRO. ¿Cómo está hoy esa interna? ¿Ya se reordenó? ¿Quedaron muchas heridas abiertas en la legislatura, en la oposición, Sí, en la legislatura? Sí, yo creo que, por supuesto que lo has relatado perfectamente bien. Creo que hay una historia previa que tiene que ver con aquel error tan importante que cometimos desde el radicalismo en lo que fue la última elección provincial, donde fuimos a esa elección con dos candidatos radicales y eso produjo, digamos, una crisis muy importante. Todos quienes asumimos, tanto en un bloque o en el otro, sabíamos que además de la tarea que debíamos desarrollar en la legislatura como legisladores, había otra tarea importante a desarrollar que tenía que ver con intentar achicar las diferencias y consolidarnos en algún momento como un único bloque en representación de la Unión Cívica Radical. Esto que vos mencionabas como un hecho, te diría, bisagra, que fue el tratamiento de la legalización del juego online, terminó precipitando los tiempos, pero la verdad que ya veníamos trabajando desde hacía algunos meses, inclusive previo a las sesiones ordinarias de la legislatura con el bloque de la Unión Cívica Radical, en lo que tenía que ver con la estrategia, con el armado, con la coincidencia de algunos temas, y bueno, y este hecho tan desgraciado, al menos por lo menos desde mi visión, terminó precipitando esos tiempos y bueno, y conformamos en primer lugar lo que para mí es una buena noticia, la unidad del radicalismo en la legislatura dentro de la conformación y de esta alianza más importante que hemos conformado en Córdoba, que es Juntos por el Cambio. ¿Hay chance de hacer un interbloque? Bueno, yo creo que siempre hay chances en la medida que haya reglas de juego claras, que haya voluntad política, y me da la sensación que es un camino que también tendremos que ir andando, que por supuesto no podemos ignorar lo que pasó. Claro. Pero sí me parece que tiene que ser parte de los objetivos, porque hay un objetivo mayor, que es el llegar no solamente consolidados en la unidad, sino que además con la posibilidad de desarrollar un programa que sea creíble, que sea seductor y que sea transformador en la mirada de los cordobeses, que nos ponga en la alternativa de ser gobierno de la provincia de Córdoba. Porque recordemos, los actores siguen siendo los mismos. En el caso de la oposición, Orlando Ardú fue el legislador que llevó adelante la iniciativa del juego online. Ustedes de alguna manera se vieron sorprendidos por la iniciativa, no la acompañaron y se fueron. Pero hoy en día, para conformar, como dice Julián, un interbloque, están los mismos. Además están los 4 legisladores del PRO que también apoyaron claro, ese. o sea, Sí. deberían volver a dialogar, ¿no? Yo creo, bueno, a mí me parece que si hay un valor que tiene la política es el del diálogo. A diferencia de lo que parece, ¿no? Parecería, no pasó eso antes bueno, y parecería, se intentó el diálogo, expresamos lo que pensábamos, no hubo acuerdo, pero me parece que hay que intentar profundizar ese diálogo. Y más allá inclusive de los nombres personales que han sido mencionados, creo que hay un interés superior al que debemos sobreponernos en las diferencias para poder, justamente lo que te decía hace un ratito, que tiene que ver con responsabilidad, concretar un proyecto que nos ponga en condiciones óptimas, primero de competitividad electoral, pero fundamentalmente pensando en el desarrollo de lo que va a ser un próximo gobierno en la provincia de Córdoba, después de mucho tiempo del que vienen gobernando el actual oficialismo. Ahora, Jure, hay una cuestión que es cierto que el oficialismo tiene una mayoría abrumadora en la legislatura. 51, ahora 49, se han ido 2 dirigentes oficialistas, pero en estos 2 años prácticamente la oposición no se ha mostrado, o por lo menos ni siquiera en lo discursivo, en el Palacio Legislativo. ¿Hay alguna forma de reconstruirse como oposición? Bueno, yo creo que
justamente una de las tareas tiene que ver con esto. Inclusive no limitarlo solo al trabajo en la legislatura. Esto es una organización, o debería ser una organización política mucho más coordinada, donde aquí hay referentes partidarios importantes que no forman parte de la legislatura, que están en otros ámbitos. Hay dirigentes que forman parte y su tarea es la de trabajar en el partido, en las cuestiones territoriales. A mí me parece que debe haber una mesa un poco más amplia para que encontremos todos cuál es el camino y además nosotros ser un engranaje más en esa estrategia y ser la voz o el brazo del pensamiento de la organización política en la legislatura. Creo que faltó este intento, esta coordinación, esta búsqueda de diálogo e inclusive de profundización de las ideas. Creo que es parte de la tarea que hay que desarrollar. Hablaba recién de ampliar un poco el panorama más allá de la legislatura. Hablamos, por supuesto, de Juntos por el Cambio en esta conformación provincial que tiene ahora, con la mesa que se firmó, tuvo la foto. ¿Están tranquilos con respecto a eso, a la canalización de las aspiraciones personales que tiene la coalición hoy en Córdoba? Porque tenemos a Luis Juez, por ejemplo, Rodrigo de Loredo, bueno, puedo mencionar varios nombres propios fuertes. ¿Cómo están viendo desde el radicalismo, por lo menos, esta tensión latente que parece tener la alianza? Para mí es sana la tensión. En otros momentos no había tensión porque no había posibilidades. Bien. Entonces me parece que desde una mirada en la que con mucha cercanía tenemos la posibilidad de poder ser gobierno, bueno, las tensiones se generan porque la política está conformada por hombres y además por hombres que tienen aspiraciones. Lo que sí me parece que lo más importante tiene que ver con el proyecto. Eso hace de que podamos intentar un camino no solamente en el que se ilusione la gente, sino también en el que nos ilusionemos nosotros, porque hay una tarea para hacer. Y me parece que eso ordena... No termine como el 2019, ¿no? Que es un miedo latente también, ¿no? Me parece que hemos aprendido de los errores. Creo que todos hemos sufrido ese error que hemos cometido. Por ahí se lo responsabiliza a uno o dos dirigentes y en realidad hemos formado parte todos de esto. Bueno, ha sido muy costoso para el radicalismo y ha sido muy costoso, muy doloroso y también el aprendizaje debe ser muy profundo. Me da la sensación de que hemos aprendido, de que hoy se prioriza lo que se debe priorizar, que tiene que ver con mirar los nuevos desafíos que tiene la provincia de Córdoba. A mí tampoco me parece bien ser una oposición que lo único que se dedique sea a recriminar, a criticar o únicamente a pelear con el gobierno de la provincia. Yo creo que el gobierno de la provincia evidentemente ha hecho muchas cosas bien. Si no, nos hubiera mantenido más de 20 años en el gobierno. Creo que hay una base de la que hay que ¿Y cuál continuar. Cree que es Por ejemplo, según tu opinión personal, sí. ¿Cuál es el punto débil al cual debería apuntar la oposición, teniendo en cuenta que todas las encuestas marcan que es cierto que el gobernador tiene la gestión, tiene una buena imagen? Sí, es que yo creo que tiene una buena imagen porque se han hecho muchas cosas en Córdoba. Lo que sí también creo que hay un gobierno que está cansado y que de la misma forma que tenía la sensibilidad y supo interpretar hace más de 20 años lo que pasaba en la sociedad, creo que hoy ha perdido esta capacidad, producto de tantos años de estar en el gobierno. Los problemas que tenía Córdoba hace más de 20 años no son los mismos que tenía ahora. No nos olvidemos que el ex gobernador de la Sota asumió planteando la baja de impuestos en Córdoba y hoy Córdoba es una de las provincias menos competitivas en función, entre otras cosas, por lo que significa la presión tributaria. Y así muchos ejemplos. Se ha hecho obra pública en Córdoba, no lo podemos negar. Después podemos discutir si la toma de crédito estuvo bien o estuvo mal. Bien. La obra pública está hecha. Yo qué es lo que creo, que hoy los paradigmas para adelante son otros. Bien. En Córdoba hay 300.000 familias casi que no tienen un problema muy importante en materia habitacional. Creo que debería haber una reorientación en materia de inversión por parte del Estado en otras cuestiones. La educación, la seguridad, ni hablar. Entonces me parece que nosotros no debemos limitarnos solo a hacer una crítica, sino fundamentalmente ponernos a trabajar en cuáles son
o cómo va a ser la resolución de los nuevos problemas que tienen los cordobeses. Hoy Córdoba es una de las provincias que está por encima de la media en sus niveles de pobreza y de falta de empleo. Bien. Por el otro lado, es una provincia no competitiva. Bueno, me parece que hay mucho por hacer, que hay tiempo, porque además hay equipos que vienen trabajando, y vamos a llegar en las mejores condiciones para poder, como les decía hace un ratito, no solo ser competitivos en una elección, sino en poner un proyecto que sea seductor Bien. a los ojos y a las necesidades de los cordobeses. Juan Llure, muchas gracias. La verdad No. que las voces de los políticos del interior también son muy importantes y la idea es que estén cada vez más en voz y voto, así que agradecido. Ex intendente de Río Cuarto, por supuesto, así que 2 conoce periodos. muy bien el interior. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.